En primer lugar, pues, les estaba mencionando todas las cuestiones relacionadas con la temática que hemos estado abarcando hasta ahorita. Y la consulta que hacía es qué opinión o qué idea tienen sobre el papel que tuvo Luis de Santángel. ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando sobre él? Vamos a ver. Sí, profe, pero no me acuerdo. Recordemos que fue un personaje que tuvo un papel clave en el sentido que recordemos que la corona española durante ese tiempo estaba enfrentando una crisis enorme en materia financiera. Y pues cuando Colón hace la propuesta, cuando Colón le propone a España lo que es su proyecto de poder realizar su expedición para explorar la nueva ruta o una nueva ruta a las Indias Orientales, recordemos que la corona española le rechaza la oferta en varias ocasiones. Resulta que en una de esas situaciones, Luis de Santángel, que era un alto funcionario de la corona española, específicamente el papel que él tenía era de escribano. Un escribano es una persona que durante ese tiempo se encargaba de llevar prácticamente todos los registros contables del monarca. Y aparte de eso, era una persona de confianza del rey. Y era tal la confianza de que cuando existían situaciones de escasez financiera, él en muchas ocasiones pues prestaba dinero a la corona. Porque Luis de Santángel era un comerciante muy rico. Él era un comerciante que era muy adinerado. Y él pues era de origen judío. Se le conocían como los judíos conversos. Son judíos que se han pues acoplado a lo que es el cristianismo y han pues dejado lo que es su religión, que es el judaísmo. Cuando Luis de Santángel se da cuenta de la propuesta que estaba haciendo Cristóbal Colón, entonces lo que él hace que intercede ante la corona y en 3 ocasiones le pidió a los reyes de España poder pues darle el beneplácito para que de esa forma pues la corona pues apoyar el proyecto que tenía Colón. En las primeras ocasiones fue bastante infructuosa la labor de él porque la negativa de la corona era por situación económica y la otra cuestión era porque no estaba de acuerdo con los términos que establecía Cristóbal Colón. Entonces, lo que hizo que él le propuso a los reyes de España de su propio dinero prestarle la corona para que de esa manera la corona le pudiera financiar a Colón lo que eran los viajes. Fue así entonces que le terminan aprobando a Colón el proyecto. El proyecto, una vez que se termina aprobando, es cuando se surgen lo que son las famosas capitulaciones, que en este caso las capitulaciones son las de Santa Fe. Una capitulación es un documento donde le da lo que es la investidura legal a lo que es este acuerdo entre lo que son dos partes. Las dos partes involucradas eran la corona y Cristóbal Colón. Y pues ahí pues estaban vigentes lo que eran los acuerdos, los cuáles iban a ser, por ejemplo, las canonjías que cada una de las partes iba a tener en el caso de darse pues alguna situación de, de gran trascendencia como o encontrar un nuevo territorio o en relación a la misma ruta que tenían. Entonces fue así que Luis de Santángel le financia, a, le presta la corona para que éste financie lo que era. ¿Se imaginan qué hubiera pasado? Bueno, no se sabe, pues a veces la historia es bien, porque de no haber financiado él, quizás la corona no hubiese aceptado. La otra cuestión, cuando él fija establecer lo que es el dinero, los reyes le hacen le manifiestan a él que si él podía, pues, o si él estaba de acuerdo, se podían poner como garantía las joyas de la corona. Pero él se negó. Él dijo de que no era lo adecuado ver de que sus propios reyes no lucieran las joyas y que
y que eso iba a generar de que quedara muy débil la imagen de la monarquía frente al mundo. Entonces él se negó. Fue así como se da la, la aprobación de lo que son o de lo que son los viajes de exploración de Colón a través de lo que es este señor. Aquí creo que habían visto la foto de él. Aquí tenemos una foto de él. O sea, estamos hablando de esta persona. Él se llama Luis de Santángel. Entonces, el papá de él fue un judío, o sea, él tiene ascendencia judía. Y pues realmente pues que la acción que él tuvo fue, fue fundamental, fue fundamental. La otra cuestión que en cuanto a la cantidad que se prestó, recordemos de que cuando él establece lo que es financiar lo que son los viajes, lo que le presta la corona son 1.140.000 maravedíes. El maravedíes es una moneda, era la moneda que existía en ese tiempo en España. Y los expertos han hecho o cómo podría ser la conversión de lo que es de maravedíes a una tasa de cambio de referencia actual. En este caso usaron la del euro y un maravedíes equivale a lo que son 16 euros. Entonces ahí ustedes solamente multipliquen 1.140.000 por 16 y les va a salir a la tasa de cambio actual el valor aproximado, quizás no sea exacto, pero un valor estimado de cuánto fue lo que le prestó Sant'Ángel a la corona española y que la corona se lo terminó pagando. Eso hay que mencionarlo. Él pues le terminó pagando y uno de los tantos favores que le devolvió la corona a Luis de Santángel que cuando se dieron ya a lo que fue en el primer viaje, lo que o sea, fue una noticia pues de gran trascendencia, pues, o sea, España prácticamente estaba pues descubriendo o estaba encontrando lo que era un nuevo territorio donde las posibilidades de riqueza pues eran enormes. Y pues a raíz de eso, la corona le completó honró la deuda con Luis de Santángel y aparte de eso le otorgó un bono adicional, que no, obviamente pues que no era comparado con con las enormes riquezas que iba a generar pues 300 años después todo el proceso de colonización en América. Se supone que eran 500 maravedíes los que le dieron a él. Pero el favor más grande que le devolvió la corona a Luis de Santángel es que en ese tiempo, jóvenes, estaba vigente lo que era la Santa Inquisición. ¿Qué han escuchado de la Santa Inquisición? Vamos a ver. ¿Tienen alguna idea? Profe, yo Ajá, un día me puse a investigar ajá, en la Eduardo. noche, no, Ujú, y estaba ahí y yo miré la Santa Inquisición y me pregunté qué es eso. Cuando ajá, sí. investigué que era la Iglesia Católica Ujú, de, que castigaba a las mujeres mentirosas, a los homosexuales y a los ladrones, podemos decir, que los torturaba de con herejes. diferentes, sí, con diferentes maneras, porque yo me puse a investigar porque ahí dice que las armas las cosas que utilizaron para las torturas de la Santa Inquisición Fueron y brutales, sí. sí, yo me quedé Imagínese, impactado. imagínese, Eduardo, lo felicito por tener pues la iniciativa de querer tener pues, fíjese, solo vean, es el momento de la Santa Inquisición, jóvenes, fue un momento bastante oscuro. Se dio pues durante lo que es el oscurantismo, durante la Edad Media. Cuando hablamos de oscurantismo, estamos hablando de hace referencia a lo que es una etapa histórica de América donde prácticamente hubo poco o nulo avance en materia cultural, científica, debido a que en ese tiempo la iglesia era la que tenía el dominio sobre todas esas áreas. Por consiguiente, cualquier descubrimiento o cualquier avance en materia científica, si no era aprobado por la iglesia, era tildado como hereje la persona que lo hacía. Recuerden que eso fue lo que le pasó a Galileo. Galileo cuando él hace sus descubrimientos en relación a lo que es pues cuestiones relacionadas con la rotación, lo que es, o sea, aspectos astronómicos, y él los plantea al mundo,
realmente pues que a la iglesia no le gustó eso, porque según la iglesia en ese tiempo la tierra era el centro del universo y que la tierra era estática. Y cuando Galileo eh, le explica al mundo de que en esencia nosotros no somos el centro del universo y que no, y que la tierra pues giraba sobre su propio eje, no le gustó a la iglesia porque para empezar estaba contradiciendo lo que la iglesia decía y bueno, estuvo casi a punto de morir pues así en las hogueras. Recordemos de que las formas que utilizaban durante la Santa Inquisición para poder pues matar a personas eran casi similar a los métodos que utilizaron aquí durante la colonia. No sé, Eduardo, si usted le ha hallado una similitud cuando les presenté lo que eran los grabados de Theodore de Bray sobre las formas que utilizaban para poder matar. Si ustedes ven esta imagen, yo se las había mostrado al principio, pero se las mostré un poco fugaz. Cada una de estas imágenes representa ciertos momentos vividos y que fueron reales en América. Fueron reales. Lo que pasa es que en ese tiempo no habían cámaras, ni había pues como, entonces lo que se hacía que la manera que se capturaban diferentes momentos específicos era a través de lo que eran dibujos o grabados. El grabado era la forma más rápida porque un grabado pues la persona estaba en el momento y se captaba más rápido, lo hacían con un lápiz especial de carboncillo. Pues aquí nosotros vemos que en América las prácticas que se utilizaron en la Santa Inquisición fueron casi las mismas las que utilizaron los españoles para exterminar a los aborígenes. Por ejemplo, aquí tenemos las horcas largas. Esta era una forma de exterminio donde pues eran colocados, eran ahorcados los varios indígenas en un solo tronco y abajo lo que hacían de que los que todavía estaban muriendo, agonizando para torturarlos más, les colocaban fuego para que se les quemasen las plantas de los pies. Era una de las tantas formas. Aquí tenemos otra. Esto sucedió en la isla de la Española. Y aquí tenemos dos formas que utilizaban también, que utilizaron los españoles y que también se utilizó durante la Santa Inquisición. Por ejemplo, aquí ustedes logran observar, no sé si logran observar este hombre que está como acostado. Jóvenes. Sí, profe, sí se ve. Entonces, esta era la típica forma de tortura que hacían en ese tiempo. Era la típica forma de tortura. Y lo que hacían de que cuando capturaban a personas o caciques y querían sacar más información en relación a dónde estaban las otras comunidades de nativos, entonces los torturaban de esa manera. Era una forma bastante despiadada de cómo matar y intimidar, pues, o sea, de una forma muy dolorosa. Y aquí tenemos que esta persona está amarrada a una cama de hierro y debajo de ellos, o sea, debajo de esta persona, em, hay un fuego lento. El fuego lento era pues para que paulatinamente pues le fuera quemando la piel de su espalda. Entonces, era una forma de presionar para que sacarles verdades dónde estaban quizás las comunidades que ellos querían encontrar para capturar a los nativos. Y más al fondo, si ustedes logran observar, vemos que hay una persona que está como de rodilla y otra que tiene como que le falta un muñón de la mano. Pues lo que hacían que cuando los nativos escapaban, es decir, cuando estaban trabajando en las minas, en los campos de algodón o los otros tipos de cultivos, y cuando los nativos escapaban, y estos pues los capturaban y los volvían a enviar al trabajo, entonces les aplicaban distintas formas de castigo para que el nativo tuviera miedo. Y es que en ciertas maneras pues les cortaban las muñecas para que sirviese como, o también lo hacían a los que de alguna manera pues habían participado en levantamientos en contra de los españoles en algunas ciudades, en algunos poblados españoles. Eran formas muy destructivas y muy sádicas. Y durante la Santa Inquisición, Eduardo, prácticamente todas estas prácticas medievales que fueron pues persistentes durante la Inquisición, pues
se establecieron en América. Ahora, la Santa Inquisición fue, creo que es la etapa más oscura en de la iglesia, porque la persecución que había de personas por el simple hecho de decir o si usted o si lo que decía usted no estaba acorde a lo que decía la iglesia, pues lo tildaban de una persona o de brujo o de hereje y automáticamente pues los mandaban a las hogueras para morir quemados. El detalle para enhebrar lo que nos cuenta Eduardo y para relacionarlo con lo que tenemos aquí nosotros en la imagen, es que el hecho de que en ese tiempo, como bien lo dijo él, estaba ese momento, estaba ese acontecimiento muy, muy marcado. El detalle es que Luis de Santángel tenía origen judío. Entonces, en las personas que profesaban otro tipo de religiones o que tenían orígenes étnicos, los cuales estaban notablemente relacionados a lo que es una religión, estas personas pues también terminaban en las hogueras. Y en el caso de Luis de Santángel, como él era un judío converso, es decir, de que no bastaba con el hecho de que él ya no practicara el judaísmo, por el simple hecho de su ascendencia, ya automáticamente pues lo constituía como una persona en la lista para poder ser pues exterminado. Entonces, él ya sabía de Profe, que, ajá, dígame Juan David. o sea que aunque hubiera pagado el viaje, no era una excepción. Sí, a lo que yo quiero llegar que cuando, cuando Luis de Santángel se da cuenta, porque él pues, obviamente pues que él sabía de que lo que aunque fuera rico no le iba a bastar, o sea, la iglesia lo iba a terminar pues mandando a la hoguera. Entonces, como él ya le había hecho favores al rey y uno de los favores fue el que les había mencionado de prestar dinero para los viajes de exploración, entonces los reyes de España lo que hicieron que establecieron un decreto real donde hicieron ver de que él se había sometido a un proceso de purificación de sangre. Cuando hablo de purificación de sangre, no lo hablo en el sentido literal. O sea, no es que él se cambió de sangre, sino que cuando hablamos de purificación de sangre es un término metafórico en aducir de que ya él prácticamente pues tenía su ascendencia, ya no estaba relacionada y que era una persona católica creyente. Entonces, eso fue lo que lo salvó a él. Ese favor que le devolvieron los reyes de España, prácticamente pues le salvaron la vida. Entonces, esta fue una de las situaciones que les quería comentar también en relación a lo que fue Luis de Santángel. O sea, son cuestioncitas jóvenes que es importante pues conocerlas. Yo sé de que no se puede abarcar todo porque es limitado el tiempo que se tiene, pero en el caso pues, perdón, en el caso de nuestra parte pues resulta pues de enorme interés el poder conocer cada uno de estos capítulos en la historia. Bueno, cuando